Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola, buenos días. Buenos días con todos. Democracia Televisión y nuestras dos plantas transmisoras de amplitud modulada y de frecuencia modulada, señoras y señores, ingresan a una transmisión simultánea para llevar a ustedes el desarrollo de unos importantes conversatorios. Inicio con el periodista Arturo Torres y siempre nuestro bienvenido coronel Fausto Cobo. Posteriormente estarán con nosotros los periodistas, ahora ediles de nuestra capital, la concejal Luz Helena Coloma y el concejal Bernardo Abad. Hay una crónica que evalúa los daños en el centro histórico de Quito desde hace algunos días. Es una crónica de seguimiento. Hoy nos vamos a interesar en el rescate de un reporte para conocimiento público de los daños irrogados a la obra pública, especialmente a la infraestructura de una ciudad tan linda, tan tradicional, tan singular y tan querida como San Francisco de Quito. Yo por eso quería rogarle a Arturo y al coronel Fausto Cobo, aquí presente. Buenos días, coronel. Que tengan la bondad. No, como siempre, para nosotros es el honor. Coronel Cobo, ¿cómo usted podría hacernos resplandecer en nuestra retentiva, en nuestra memoria y en las gráficas que captaron nuestros ojos respecto a la estratagema que consumaron estos falsos líderes que destruyeron a nuestra capital, que aún no nos reponemos de ese daño irrogado, que estamos vigilantes de cómo se censura y se castiga esos episodios? ¿Qué es lo que propiciaron? Parece que fueron con un plano de obra en ejecución o por hacerse, y fueron a sitios estratégicamente en un diseño maligno, fueron a destruir la obra pública, especialmente en los espacios donde el respeto de todas las generaciones de quiteños se ubican precisamente en esos escenarios. ¿Y cuál fue el plan maestro que ellos llevaron a cabo? Usted me dirá, ¿usted por qué me pregunta eso a mí? No, dejando eso a un lado, pero claro, los recuerdos provienen precisamente de hechos históricos, de insucesos o sucesos históricos a los que necesariamente hay que apelar para cuajar una crítica o hacer ver a la opinión pública los daños que se habían diseñado. Y yo le veo a Gabriela, le veo a la otra asambleísta y a la otra y al otro, ahí con un plano especial, llevando a cabo sus despropósitos. ¿A qué horas entran los siguientes en escena? ¿De dónde provinieron? Estos detalles del frustrado golpe de Estado que planificaron los correístas, quiero que le dé a conocer a la ciudadanía, conjuntamente con mi excelente compañero, el periodista Arturo Torres, que nos está escuchando este momento. Mi coronel, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Siempre este medio de comunicación nos permite a nosotros hacer un análisis de los hechos históricos más trascendentes que vive el país. Es un registro este medio de comunicación de la historia. Por eso siempre hay que recurrir al pasado para
hacer un análisis del presente y del futuro. Y este medio de comunicación es una fuente idónea, como decimos los analistas de inteligencia estratégica, calificada a 10. Es decir, con el mayor puntaje que un medio de comunicación y una fuente de inteligencia puede tener. Mire, don Gonzalo y pueblo ecuatoriano, me he referido a eso porque nosotros durante los 12 años, hemos combatido el correísmo. Y hemos combatido frontalmente, no solamente con palabras, con discurso, sino físicamente inclusive. Los que están ahora en la Embajada de México y que huyeron por las alcantarillas, ratas huyendo por la alcantarilla, me persiguieron a mí. Mire, yo soy una de las personas que sufrió la fuerza de la justicia correísta, juicios, denuncias. La señora Soledad Buendía con su esposo fueron los que me siguieron a mí un juicio por haber dicho en los medios de comunicación que el Alfaro Vive carajo decapitó y llevó a cabo una serie de actos de terrorismo en el pasado. Y me siguieron juicio. Y claro, yo tuve que pagar abogado y tuve que también poner a salvo a mi familia de las amenazas. Pero, como dicen unos, el karma, y otros dicen Bolívar, mire usted, 2 puntos, contra los canallas las mismas armas que ellos emplean. Y entonces la vida da la vuelta. Y como decía la señora esta, Gabriela Rivadeneira, se dio la vuelta la tortilla. Y ahora les vemos allí escondidos como ratas, huyendo, sin dar la cara. Ahí la diferencia, y permítame hacer esta diferencia, conmigo y con Lucio Gutiérrez. ¿Por qué no voy a decirlo? Nosotros regresamos al país y nos metieron en la cárcel, con la justicia en contra nuestra, pero tenemos el orgullo de haber dicho, no huimos como las ratas por las alcantarillas. El liderazgo hay que asumirlo con las responsabilidades que eso implica de sus decisiones, sean buenas o sean malas, pero esa es la hombría de bien, dar la cara, poner el pecho a las balas. Esto, y vuelvo al tema, aquí en este medio nosotros hemos dicho y hemos venido denunciando, nos perseguían a usted, a mí, a los medios de comunicación, cuando hablábamos de que están planificando una guerra en contra de los principios de la democracia, en contra de la libertad de expresión. Combatimos cuando impusieron la ley de comunicación, la ley Mordaza del Correato. Nos persiguieron, cerraban medios de comunicación. A mí me acusaron después del 30 de septiembre por mi discurso en la Asamblea Nacional como autor intelectual del golpe de Estado blando. Y me persiguieron los señores esos que conformaron esa comisión disque para analizar el 30 de septiembre. Convirtieron al Ecuador, don Gonzalo, en zona de guerra. Esto que pasó no es de la noche a la mañana. Los que conocemos los temas de seguridad prepararon durante 10 años esta estructura de guerra en contra de la libertad, en contra de la democracia. Nunca jamás se ha visto un asunto de esta naturaleza, violencia, un aparataje de insurgencia, de sabotaje y de terrorismo, con un objetivo político claro, que felizmente no se concretó, que era asaltar el poder, ahora con la violencia y con las armas. ¿Qué les falló, coronel, para ponerme casi con las expresiones de un muchacho quiteño? ¿Qué les ocurrió a estas gentes? Les ocurrió que primero pensaron ellos que las Fuerzas Armadas, que la Policía Nacional iba a salir a meter bala. Primero, claro, a meter balas, si ellos querían crear un ambiente de guerra. Y entonces, frente a los medios de comunicación, ellos victimizarse y decir, miren, esto no da más. Y entonces asaltar el poder. También pensaron que las Fuerzas Armadas iban a insubordinarse, rompiéndose entre oficiales y tropa, porque ellos prepararon eso.
Internamente. Internamente durante los 10 años, ¿o no se acuerda No. a Patiño diciendo los oficiales y la tropa? ¿Pero usted por cree aquí, que por hubieran allá? comprometidos en el ejército o en FAE o en la Armada? Mire, En todos los mandos, mire, ¿no? yo felicito a las Fuerzas Armadas por haber logrado mantener la ¿Qué, disciplina qué ejemplo durante han este sentado durante esta este- generación de militares? Mire, yo creo que, y sigo manteniéndome, soldados que apuntan con sus armas al pueblo es realmente una vulnerabilidad terrible. Pero las Fuerzas Armadas también tienen que hacer una reflexión y buscar la forma de respaldarse en la ley, reformando las leyes, para que puedan también causar disuasión en los momentos difíciles del país. Hoy las Fuerzas Armadas, y ese es el mérito, fueron apabulladas, fueron burladas, fueron humilladas por estos vándalos y estos terroristas, pero eso es preferible antes que haber disparado a mansalva en contra del pueblo ecuatoriano, que era el objetivo de estos terroristas y de estos saboteadores. Y en la estructuración de las simulaciones, ¿qué les falló? Les falló, yo creo que una cosa es conducir un tema de esta naturaleza desde el ático y otra cosa es conducir directamente. Y entonces ahí viene ya un Pero problema. estaba en una ciudad venezolana. Claro, pero igual no es lo mismo, exactamente. porque no tiene la cercanía a las decisiones quien está conduciendo. Y aquí, quiero decir, unidad de mando, se aplicaron principios militares del lado de la subversión, como siempre ha sucedido. Es sencillamente están a la otra orilla de la legalidad, pero saben y conocen cómo hacerlo. Es gente preparada en Cuba, en los centros de entrenamiento del terrorismo. Esto es así. No nos engañemos. Y no escuchó al señor Issa. El señor Issa no es un improvisado. No hay que menospreciar lo que está hablando. Al enemigo hay que conocerlo. Aquí en el Ecuador, si alguien me pidiera, por ejemplo, el presidente, ¿qué recomienda usted para el futuro y para corregir los errores? Mire, ¿se imagina usted a una fuerza pública y al presidente de la República con los ojos cerrados y tapados los oídos, sin información? Entonces lo que hay que recuperar y fortalecer es un sistema de inteligencia que estaba en manos del Correato y que ahora sigue estando en manos del Correato, en los mandos medios y bajos, y entonces evitan que la inteligencia se produzca oportuna, que sea útil, que sea pertinente y que llegue a los estamentos de toma de decisiones político-estratégico y corrija. Por eso es que apareció la amenaza sin que ni siquiera tengan opción a reaccionar. Eso es inconcebible. Con inteligencia estratégica se cumple con el principio de la prevención y se fortalece el efecto que el Ecuador ahora no tiene en contra de las amenazas, que se llama disuasión. Si el Estado no tiene un efecto disuasivo, entonces los delincuentes, los terroristas y los saboteadores y sediciosos harán lo que les da la gana. Y no me refiero a la disuasión militar, y no me refiero solamente a la disuasión policial. El Estado no tiene disuasión. Por eso hacen lo que les da la gana. Entonces caen presos, la justicia no disuade. Y dice, el delincuente hago lo que me da la gana, o me voy preso unos cuantos días y me sacan. Entonces el Estado no disuade. Las Fuerzas Armadas, ¿por qué atacan a los cuarteles? Porque saben que los soldados ecuatorianos no van a disparar contra el pueblo con armas de fuego letal. Porque saben que el aparataje jurídico que creó el Correato hace que esos soldados no puedan disparar contra los delincuentes, contra los saboteadores, contra los terroristas. Esa es la prioridad, corregir y darle a la fuerza pública el espacio para que pueda emplear sus armas cuando así amerite. ¿Usted cree que apelaron o acudieron a las memorias de otros golpes militares, especialmente otros golpes de Estado, con graficaciones y fotografías? A ver si hacemos un poquito de silencio. Gracias, en la sala. Apelaron a testimonios gráficos para preparar la estrategia. Mire,
ningún acontecimiento histórico se ha comparado con el actual. Primero, porque, por ejemplo, yo soy protagonista del 21 de enero del año 2000. ¿Sabe qué? Ahí no había subversión, ahí no había sabotaje, ahí no hubo violencia de la naturaleza de la que se está ahora evaluando. Allí hubo un feriado bancario y un asalto y un genocidio contra el pueblo ecuatoriano. La CONAIE vino con sus fuerzas movilizadas en paz, y los soldados que estuvimos ahí no quisimos reprimir. El caso mío particular, a mí me ordenaron reprimir, yo dije yo no reprimo, porque justamente estaban queriendo que reprimir y nos pusimos a la cabeza, y yo me fui a la cárcel, no huí, me fui a la cárcel, y el Congreso Nacional, con la presión del pueblo, nos dio amnistía. Eso es totalmente diferente a lo que ahora sucedió. Hoy, eso sí quiero decir claramente, no se puede premiar con impunidad. Los líderes indígenas tienen que asumir su responsabilidad. Aquí no me van a venir a lavarse las manos diciendo se infiltraron. No, señor, aquí hay que asumir responsabilidades. Se infiltraron delincuentes internacionales, muchos de ellos. ¿Usted cómo cree que fueron contratados? Le preguntó al periodista y politólogo Arturo Torres. Bienvenido, compañero Arturo Torres, a los micrófonos de Línea Directa desde su domicilio, al que queremos y respetamos. Arturo, buenos días. ¿Cómo las simulaciones, entiende usted, se practicaron, digamos, en la estratagema que finalmente brilló en las calles, especialmente del centro histórico capitalino? Seguramente con fotografías de otros insucesos de la misma índole. Arturo, buenos días. Creo que tenemos esa pregunta, mi coronel. ¿Usted cree que con una fotografía en manos, la construcción, por ejemplo, de las barricadas, destruyendo materiales importantes patrimoniales o que aluden a algunos efectos del patrimonio histórico que posee esta hermosa urbe, fueron diseñados? Aquí me hacen esta barricada, por aquí me diseñan esto, por acá avanza. Hubo esa planificación de alguna manera estratégica, ¿no? Esta es una planificación de insurgencia, de sabotaje y de terrorismo. Es decir, se levantan los objetivos para ser atacados, se diseña una estrategia paramilitar. ¿Casi de guerrilla urbana? Es guerrilla urbana, actualizada con la experiencia de los colectivos venezolanos. No hay que engañarse, aquí hay fuerzas de las FARC involucradas, del Ejército de Liberación Nacional. La Correa convirtió al Ecuador en un territorio de guerra con la tutela del Foro de Sao Paulo, con la tutela del castrochavismo, con la tutela de Maduro y de todos aquellos gobiernos que ya conocemos nosotros, extremistas, populistas, corruptos, narcodictaduras. ¿Qué les falló? Les falló, primero, la logística. En segundo, me parece que el Estado, sin tener la iniciativa, porque la perdió, estuvo a la defensiva el Estado ecuatoriano. No me refiero a los militares, me refiero al Estado ecuatoriano en general, estuvo a la defensiva. Sin embargo, se tomaron decisiones político-estratégicas correctas, como por ejemplo, separar temporalmente, digo yo, así debe ser, el tema de la CONAIE y de los indígenas movilizados con los colectivos vándalos, narcofinanciados y que estaban cometiendo los atropellos al país. Y entonces cuando eso sucede, y mire desde adentro, ¿no? Porque desesperados, sabiendo lo que están haciendo, apareció Quispe ante los medios de comunicación a decir, mire, nosotros ya no controlamos esto.
Aquí se están tomando decisiones fuera de la CONAIE y nosotros denunciamos y nos ponemos al margen. Mire, eso es lavarse las manos. Eso es lavarse las manos. Aquí hay que asumir las responsabilidades de cada quien. Y en este caso, la dirigencia indígena tiene que asumir esa responsabilidad. No el colectivo en general de la CONAIE, pero sí los dirigentes. Nos van a decir, inclusive para ganar legitimidad interna, no pueden llegar diciéndole al presidente patojo tal y cual, y ahora todavía más a querer imponer en una mesa abierta y pública sus intereses. Mire al terrorismo, al sabotaje, al vandalismo, a la sedición, se debe combatirla. No se la puede premiar con impunidad. Hay que castigar, hay que combatirla. Y yo digo ahora una no premisa, sino un análisis de inteligencia. No lograron el objetivo político de esta guerra terrorífica que planificaron en territorio ecuatoriano. Pero la estructura de la insurgencia, del sabotaje y del terrorismo está intacta. Está intacta. Esto ha durado años. ¿Dónde se la puede visualizar? Mire, las juntas parroquiales. Pues. ¿Y que usted qué cree? ¿De dónde cree que tienen la comunicación y la logística para poder levantar en todas las comunas, en todos los lugares rurales? Las juntas, allí también. ¿Quién es el señor Armijos? Pues no se acuerda usted que el presidente, que el prófugo le levantó la mano, pues, y le dijo, este es un candidato posible a la presidencia, subiéndole el ego a este señor. Y allá debe ir la inteligencia, a ver qué están haciendo en las juntas parroquiales, pues. ¿Qué hicieron? ¿Cómo movilizaron esa estructura? ¿Habría inteligencia? No hubo inteligencia. Por eso estoy diciendo que la primera prioridad es recuperar el sistema de inteligencia. Señor presidente de la República, está hablando un soldado de la patria. Pero el comprometimiento partía de la inteligencia inactiva. Le repito la pregunta. La cooperación, por decir de alguna manera, de algunas personalidades militares, si no personalidades, efectivos militares, de todos los estamentos, también se preocuparon de que la estratagema global se realice con total éxito, o hubo una especie de improvisación y se confió en la reacción que iba a producir algunos elementos que se parecieron en términos de simulaciones a los hechos ocurridos en fechas anteriores. En esto nos conocen internacionalmente, somos muy bien preparados y el ingenio ecuatoriano ha funcionado con éxito y de manera espontánea, diría yo. Pero ellos más bien tomaron croquis de estas cosas, recurrieron a visualizaciones previas para disponer una estratagema exitosa. Desde luego, es una planificación paramilitar con principios y factores exactamente a una planificación de guerra. Esta es una guerra con sabotaje, terrorismo, insurgencia, aprovechando tácticas que están ahora siendo aplicadas en otros países, como es, por ejemplo, el tema de Venezuela, pero también tema de guerrilla urbana, como las FARC, como el Ejército de Liberación Nacional, los objetivos destruidos, fíjese usted, los símbolos del poder, pues, la Asamblea Nacional, símbolo del poder, el tema de la Contraloría, porque está justamente fiscalizando a su jefe, pues, al capo, al que está prófugo, cobarde, prófugo. Aquí ahora que me venga a decir que soy valiente, aquí estoy desde el poder, pues, o no se acuerda cómo en las sabatinas se dirigía a mí. Este es el director de la Academia de Guerra y se reía y ahí todos sus acólitos aplaudían. Se mofaban de porque usted. eran simplemente serviles, cortesanos y bufones, como dice Maquiavelo en El Príncipe. Y entonces ahí están. Pero cuando se vira la tortilla, están correteando por las alcantarillas las ratas. Y los dineros
Y en billetes de $20. Imagínese usted, uniformes, los billetitos. Creo que el hombre que está en este momento huidizo, él sabe de dónde tuvo que retirar. ¿Usted cree que se retiraron de los bancos? Mire, ¿O eso mandaron en grandes cantidades de otros sectores? Porque el reparto es masivo. Es a una cantidad de protagonistas en calles gigantesca. es que hay que también pedirles cuentas a los líderes indígenas también de eso. Mire, esta movilización no debe haber costado menos de $20 millones. No, es que no es inconcebible que cueste menos. Ajá. Porque usted tiene que ver primero alimentación de la gente, vehículos, gasolina, comunicaciones, celulares y una serie de otros elementos logísticos para implementar esta estrategia de guerra. Entonces, hay que pedirles cuentas de dónde sacaron el dinero, pues. Los antecedentes, la historia. O sea que Moisés siempre. podría darnos algún informe. ¿Quién? Moisés. No es Moisés. No lo conozco. Ya le voy a hacer acuerdo. Pero pinché en hueso, como dicen. No lo conozco, pero aquí hay que, obviamente, evaluar las fuentes, evaluar quién está hablando. Pero la historia es una fuente importante, pues. Entonces nosotros acordemos quién financió a Correa. Usted dice cualquiera de los líderes indígenas también conocían del particular. No en ese acerto como que se globalizaron con... Mire, aquí no me vienen con el cuento de que yo no sabía nada y me lavo las manos. Aquí la responsabilidad, y si se han dejado infiltrar, también es responsabilidad de ellos, pues. ¿O cómo es esto? Si yo digo, soy dirigente, soy líder, yo tengo que controlar lo que estoy haciendo. Y si es que se me va de las manos, yo asumo esa responsabilidad. Sí. Así es esto. O sea, si yo le pregunto a Mesías Tatamoes, ¿ustedes conocían de cómo circulaban los billetes? ¿Se comprometían a las gentes? ¿Dónde se hicieron? Él conoce dónde se hicieron las contrataciones y arreglos con estos sectores, fundamentalmente centroamericanos, cubanos, en fin, toda la gente que envió el señor Maduro y que tienen también sus gentes de apoyo o sus agentes y actores de apoyo en la línea de frontera entre Venezuela y Colombia y Ecuador, especialmente en los segundos, donde teníamos problemas con la guerrilla colombiana. Por ahí también las gentes fueron de alguna manera contratadas. ¿Esta gente vino por esos cauces o vino indistintamente? ¿Qué piensa usted ocurrió? ¿Vinieron indistintamente por...? Sí, a usted. Mire, esta es una estructura internacional. Hoy las amenazas ya no son solamente domésticas. Hoy las amenazas en contra de la democracia, en contra de la libertad, en contra de los estados, son supranacionales. Y entonces aquí no me vengan con el cuento de que no había intervención internacional. Yo no tengo en este momento la información exacta de dónde, cómo, a qué hora. Pero obviamente aquí los indicios apuntan a que efectivamente es un tema internacional. Bueno, aquí ingresa la iniciativa periodística, porque yo relaciono, sin querer queriendo, al protagonismo de la gente que dirige la isla. Porque mire usted lo que dice Diosdado Cabello. Desde ahí está. Cuando vemos lo que está ocurriendo en Ecuador, bueno, eso va para Colombia. Dios me oiga. Amén. Amén, dice. Bueno, claro, pero no ha de ser, si eso hace en territorio, digamos, del cielo, se quema. Porque esta gente hablando de amén, imagínese usted. Sí, pero ahí está el detalle, como diría. Claro, indiscutiblemente. Mire, el puesto de mando de esto estuvo en Venezuela, pero además del puesto de mando. Barquisimeto es la tierra donde se alojó
el personaje que seguramente cuajó un sistema de comunicación muy, muy importante para estar en coordinación con las huestes de acá. Mire, el puesto de mando puede estar donde sea, pero en Venezuela. ¿O no se acuerda usted de Angostura? ¿Cómo funcionó Angostura? Bueno, estaba en el Ecuador el puesto de mando del narcoterrorismo, pues. Y ahí hubo una alcahuetería para no sancionar y para no intervenir como se debía hacerlo desde el punto de vista del Estado. Ahí se pusieron a lloriquear cuando los árboles y toda la selva estaba desparramada con el bombardeo colombiano y los cadáveres de los narcoterroristas ahí tendidos en el suelo. Y la inteligencia militar no funcionó y la inteligencia del Estado no funcionó porque ya estaban preparando todo el aparataje para tener el control, ya no de Fuerzas Armadas, sino de mercenarios como es en Venezuela. Si en Venezuela no son Fuerzas Armadas. Son mercenarios. Son mercenarios, bien pagados. Que tienen a sus familias en la Unión Americana. Claro, y que se sientan ahí muy, bien muy uniformaditos. Al señor Trump. Claro, y que se sientan a aplaudir al narcodictador allí y a estar ahí haciéndoles veñas al poder corrupto. Eso no son Fuerzas Armadas. Felizmente, a tiempo, desde hace 2 años, se ha corregido con presencia de un ministro de Defensa que vale la pena. De la categoría de Osvaldo. Yo tengo críticas con las decisiones de él, pero respeto. Pero desde el lado estratégico. Estratégico, pero yo respeto, y claro que sí, es un cambio absolutamente contrario a lo que estaba sucediendo con el Correato. De acuerdo, Coronel. Así es. De acuerdo. Entonces, ¿qué les falló? Sigo con esa... Primero el tiempo. Interrogante que, primero el tiempo. Que traduce una pretensión de rescatar de usted. Sostener una operación de esta naturaleza en todo el territorio nacional es complicado. Segundo, los daños que estaban ocasionando y ya la reacción de la ciudadanía fue contraria absolutamente. También el apoyo internacional al gobierno fue importante. Las decisiones del presidente también fueron importantes respecto, por ejemplo, a en un momento determinado y en un punto crítico, salir a diferenciar entre los vándalos y el colectivo de la CONAIE, que no les quita responsabilidad a los líderes, no les quita la responsabilidad, porque no se puede premiar con impunidad a quienes han hecho este daño. Lo último, ¿cuál es el guión que practicaron y pusieron en desarrollo los vándalos? Los vándalos. ¿Y quiénes fueron los vándalos? ¿Quiénes contrataron a los vándalos? El Correato. Ya. El Correato. Ahí hay nacionales pero e internacionales. Ahí en el Correato hubo un Estado Mayor que diseñó todo esto. Pero claro, pues está... ¿A quiénes podría mencionar? Ahí están, pues en México no los está viendo, en la Embajada de México metiéndose como ratas. No les está viendo. Ahí está. Ahí están. Y habrán otros que todavía están libres. ¿Y el Barquisimeto dónde estuvo? Ese es el puesto de mando. Ese es el puesto de mando, ahí tomando las decisiones en contra del Ecuador, porque convirtieron al país en un territorio de guerra. Alta traición a la patria. No debe haber impunidad. Estaban también dentro de sus objetivos, no el objetivo mayor, pero sí dentro de los objetivos. Postergar el juicio a este que está huido, al prófugo. Claro que sí. Y mire, cuidado. Cambian la estrategia. Están ahora utilizando este aparataje insurgente, sedicioso, con la justicia, que está mucha parte de la justicia en manos todavía del Correato. Y ya están ahora buscando la forma de postergar la audiencia del jueves 17 en contra de este prófugo. ¿Usted cómo lo sabe? Porque ya está la prensa informando, pues que ya le recusaron a la fiscal un prófugo que está, el de La Plata, que está ya el Alvarado, y el otro prófugo le recusó a la juez. Esto va a resplandecer por el lado de la recusación. Claro, ya postergan, pues absolutamente, ya lo hicieron. Y hay el personaje juez
que va a hacer eso o jueza. No, no conozco, pero la intención es malsana. Además, todo lo que hacen estos sinvergüenzas sediciosos que han atacado a todo el Ecuador, ¿no? Han cometido barbarie, pero repito, la estructura insurgente está intacta. Señor presidente, reestructure el sistema de inteligencia estratégica. Recupere, saque de ahí al Correato, dedique a la inteligencia a que le dé información. Que saque al Correato, presidente. Saque al Correato, presidente. Estamos buscando la verdad. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tercera conferencia.